Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, gracias por acompañarnos, un placer estar con ustedes a esta hora en Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Saludos compañeros Danilo Basilio y Jorge y don Ramón Cabral de la Torre. Otra semana que sobrevivimos. Buenos días Ramón Cabral, buenos días a la teleaudiencia, aquí estamos. En este inicio de fin de semana, es viernes 24 de abril del año 2020. La temperatura se mantiene alta, ronda los 28, 27, 29 grados Celsius, incluso por encima de ahí, aunque meteorología está anunciando que en algunos puntos del país podría caer aguaceros en el día de hoy y en el fin de semana. Que Dios lo oiga y que a nosotros nos coja confesado, porque cualquier agüita con este calor también hace que eclosionen los huevos de la Aedes aegyptus, que estamos muy chivos con el asunto de las enfermedades que transmite. Ramón Cabral, buenos días. Muy buenos días, Atahualpa Ramírez, buenos días, Danilo Basilio, buenos días, nuestro equipo técnico. Buenos días, Cabral. Por Cristian. Y buenos días, amigos televidentes de todo el país más allá. Bueno, hoy además que no es ya un viernes social, yo no sé cómo se va a catalogar, viernes de confinamiento, pero es un día súper histórico porque hoy se dio inicio a la Guerra de Abril del año de 1965, que provocó la segunda intervención norteamericana y que su lema principal fue el retorno a la Constitución de 1963 del gobierno septembrino que encabezaba el profesor Juan Bosch y que fue objeto de un golpe de Estado. En el transcurso del programa pues estaremos tocando qué fue la Guerra de Abril, cuáles fueron sus objetivos generales y qué ha dado como resultado, porque es lo más importante, como hecho histórico trascendental. Así que va con las informaciones, los comentarios. Yo le sugiero a Atahualpa que en el transcurso del programa pongamos el himno de la Revolución de Abril. Es raro que se le fue a ese jojoto, ¿eh? Es raro. Y algunas fílmicas que hay por ahí, fotos históricas de la Guerra de Abril. De todas maneras, como estamos en una memoria histórica y el santoral, pues demos inicio al programa. Así, bueno, hoy es viernes 24 de abril y el santoral católico nos dice que hoy es día de San Fidel y también de San Gregorio. Es la fiesta nacional en Israel. Hoy es el día de los ayuntamientos y en las efemérides nacionales, un día como hoy en el año 1494, inicia sus trabajos en la recién fundada Villa de la Isabela, hoy jurisdicción de Puerto Plata, el primer ayuntamiento instalado por los españoles en el Nuevo Mundo. En 1916, un sismo de 8 grados en la escala de Richter sacude toda la región este del país, provocando grandes daños en esa parte del país, así como en edificaciones en la capital dominicana. 1965 estalla la Revolución de Abril, protagonizada por acciones político-militares, dividiendo la capital en dos segmentos. Los constitucionalistas, defensores del retorno del profesor Bosch al poder, y los llamados oficialistas, defensores del depuesto triunvirato. En 1984, un día como hoy, un movimiento popular considerado espontáneo moviliza los barrios de la zona norte de la capital y se extiende por toda la capital y el país en protesta por el aumento de precios de los artículos de primera necesidad, provocado centenares de muertos, heridos y cuantiosos daños materiales. Esto fue los aumentos en los precios, producto de un acuerdo firmado por el presidente de la República con el Fondo Monetario Internacional.
En 1991, el Senado de la República convierte en ley el proyecto que crea el Colegio Dominicano de Periodistas. En el 2013, aunque sin sus restos, el coronel Francisco Alberto Camayo Deñó es exaltado al Panteón Nacional por su participación en la Guerra Patria de abril del 65 en cumplimiento de una disposición congresual. Y en las efemérides internacionales, en el año 1948, se inició lo que todavía ocurre en Colombia. En Bogotá se producen graves disturbios como protesta por el asesinato del líder de izquierda del Partido Liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Todavía se dan a los moños los colombianos por eso que ocurrió en el año 1948. Yo creo que si Danilo me perdona, yo creo que la memoria histórica hoy debe ampliarse más con la Guerra de Abril de 1965, que hoy cumple 55 años, y que tenemos con nosotros un estudioso de la historia como es don Ramón Cabral de la Torre, que podemos contar con él. Vamos a hacer la parte histórica entonces con este hecho que marcó, y todavía 55 años después estamos hablando de esa acción que cambió el destino de la República Dominicana. Eso es así. Una sugerencia, mi querido amigo. No, en realidad ya yo di el dato. Son varios hechos. Recuerda que también di el dato del año 1984, un día como hoy, cuando las pobladas, que vos la definió así como pobladas, movimientos espontáneos donde el pueblo completo se lanzó a las calles. Entonces, en el año 2005, el cardenal Joseph Ratzinger es coronado como Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, en sustitución del fenecido Papa Juan Pablo II. Esas son las efemérides y el santoral católica para este viernes 24 de abril del año 2020. El historiador debe tener cuidado con los criterios que va a emitir acerca de la Revolución de Abril, porque aunque yo estaba muy pequeño, seguí paso a paso lo que estaba ocurriendo. O sea que hay testigos de excepción de eso, y los historiadores casi siempre tienen el control del asunto porque ya han muerto todos los testigos. Así es que mucho cuidado. ¿Y qué cosa es esa? Estarle trazando pauta no, está condicionando, está condicionando. No, que tenga, yo no sé lo que él piensa, pero que tenga cuidado. Bueno, porque si uno vivió eso, y vivió lo posterior, uno tiene criterios de testigo de lo que ocurrió. Si yo tuviera una pinza, te cortara el cable del micrófono hoy. Pero no se puede ser tan dictatorial, ¿verdad? Cabral, mira, estaba justamente anoche revisando algunos de los hechos de la contienda de abril. Algunos hablan de la revuelta, otros de la guerra, el movimiento constitucionalista que termina en una guerra civil. Y no sé si tú compartes el criterio que con el caso del capitán Mario Peña, que fue el primero. Mario Peña Taveras. Exactamente, que fue el primero que hizo preso al jefe de Estado Mayor. Y no se ha hecho la suficiente justicia con ese personaje, el desempeño, la chispa que dio lugar al movimiento y que prácticamente fue el iniciador, aunque ya, por supuesto, habían otras acciones que se habían coordinado en ese sentido. Y que fue la noticia que le dieron a Wessing, como a la 1:00 de la tarde, le dijeron que había una especie de levantamiento militar en el campamento 16 de agosto. Wessing decide irse al Cefas de las Fuerzas Armadas y atrincherarse ahí llamando a todo el oficial que tuviera disponible. Pero con este capitán Peña Taveras, pienso que no se le ha hecho el reconocimiento que debe hacérsele entre los jefes y los motivadores del movimiento constitucionalista.
Mira, lo que agudizó los hechos, en parte fue lo que tú estabas planteando, pero el general Marco Jorge había ordenado los arrestos de los coroneles Holguín y del coronel Giovanni Gutiérrez, junto con algunos mayores, entre ellos Fernández. Alora Fernández y otros. Y ahí estaba Eladio Ramírez Sánchez también, sí, que era mayor. Entonces, cuando eso se da, eso agudiza el tema y Elías Wessing va y se atrinchera porque ya le comunican que hay una conspiración. Dicho sea de paso, a ese momento, en ese instante, 23 de abril para 24, el coronel Francisco Alberto Camaño no estaba entre los militares comprometidos con la vuelta a la Constitución de manera directa. Y un caso curioso fue la figura que más trascendió. Pero fíjense ustedes cómo se repite la historia con sus variantes, con sus distanciamientos históricos. La restauración de la República que se inicia en 1863, motivada por la anexión a España, ese holocausto patrio de 1861 por Pedro Santa Anna, la figura que más trasciende y no estuvo en principio fue la del general Gregorio Luperón. Son cosas que en la historia dominicana se ha dado en varias oportunidades, que quienes no son los iniciadores a veces no toman el rol de que lo dimensiona históricamente. Esa contradicción de todo eso detenido se debe a un elemento axiológico, si se quiere, desde el punto de vista social. A los pueblos no se les puede interrumpir de manera violenta el hecho de que cuando eligen un gobierno, esto debe respetarse, pues si es sobre todo por votación popular. Lo que trae como consecuencia la conspiración es porque sectores se opusieron al gobierno de Juan Bosch de 7 meses, entre ellos una franja de la Iglesia Católica, sectores empresariales, sectores de la burguesía agraria. Y ese conjunto, bajo el problema de que iba a penetrar el comunismo, porque estaba todavía en vigencia la famosa Guerra Fría, trae como consecuencia que el derrocamiento de Bosch en 1963 origina la Guerra de Abril, y la sensibilidad de algunos militares, uno más que otro, como el coronel Fernández Domínguez, que fue quizás el armador central de todo eso, aún estando en el exilio. Lo que quiero significar de entrada, a los pueblos hay que respetarle la Constitución, la voluntad de elegir a sus autoridades de turno, y que nadie puede, aunque no esté de acuerdo, caer en una conspiración contra ese gobierno legítimamente representado, porque ahí están las consecuencias negativas. Mira, tal parece que el movimiento fue descubierto, porque en el día de ayer yo leí una efemérides. Ayer, 23. El general Marcos Rivera Cuesta, no Marco Jorge, ordena apresar a los tenientes coroneles Giovanni Gutiérrez Ramírez y Pedro Álvarez Holguín, los mayores Juan Lora Fernández y Eladio Ramírez Sánchez, y el capitán Aníbal Novoa Garnés, por su participación en una supuesta conjura contra el triunvirato. O sea que ya estaba descubierto el movimiento, y lo que dice Atahualpa de manera muy correcta, el oficial que no se le ha dado el verdadero valor, no se menciona, no se recuerda su acción,
que inició con el apresamiento de los jefes de Estado Mayor fue lo que encendió la chispa, porque cualquiera se devuelve. Se dice que incluso fue como el trabucazo. en la Puerta de la Misericordia hubo problemas porque podía devolverse. Y Mella es quien mete a todo el mundo en el lío. No fuimos. Aquí nadie se va a devolver. Quemó las naves como Pizarro y aquí nadie se devuelve. Parece la parte inicial del movimiento, cuando ya a esos coroneles se le apresa. Ahí empezó la agitación en el campamento, como señaló inicialmente Atahualpa, el 16 de agosto. Yo no sé si Peña Tavera está vivo, porque tenía entendido que tenía hace unos años serios problemas de salud residiendo en Miami. Si alguien en el transcurso del programa nos puede dar alguna información con respecto a Peña Taveras, no, el capitán Peña Tavera, no sé realmente en qué actuales circunstancias se encuentra, si está vivo o no. Pero eso sí, supe que estaba viviendo de hace unos años en Miami y que se lamentaba que no le hicieran los reconocimientos necesarios. Porque este país es tardío en hacer reconocimiento en vida, si es que lo hace. Porque ha sido una tendencia de nosotros que parece que tengamos la fatalidad que enunció don Américo Lugo cuando sepultaban en el cementerio de la Independencia a ese gran egregio que es Hosto, cuando dijo: oh infeliz América, que reconoce a tus grandes hombres cuando son tus grandes muertos. Parece que eso ha sido una constante en la historia dominicana. Si no le han dado el reconocimiento a este medio, nos constituimos en una tribuna para que se haga ese reconocimiento a esa figura de esa categoría, de esa dimensión, de ese rol que jugaron para hacer posible la guerra, la insurrección, porque no hubo guerra. Hay varios elementos ahí. Primero, ya vamos a empezar a disentir. Sí. No pasó de 30 cuadras, lo más que llegó. ¿Y no la batalla del puente? Espérate, ¿y la batalla del puente qué fue? Sí, ¿Tú ves que te dije que tuviera cuidado? Óyeme, no, yo no tengo cuidado. Se concentró en 30 cuadras, ni siquiera en todas, independientemente del tema del puente. El puente fue el elemento central de si avanzaban o no las tropas del CEPA. Y los ametrallamientos en avión que hicieron. Todo eso estuvo en el puente, pero al final quedó recluida a 30 cuadras, no más de ahí, en la zona colonial prácticamente. Pero tú tienes que decir que esa fue una decisión de la Fuerza Interamericana de Paz, que puso límite a los dos bandos y ayudaba a uno en contra del otro. O sea, si esa Fuerza Interamericana de Paz, que son los americanos, no intervienen, quizás el país entero se hubiera... Sí, pero yo creo que hay un lapsus ahí. Esa división o esa frontera se produce ya a partir de la intervención de la OEA o pero de la intervención claro, norteamericana. Sí. O sea, que en principio no estaba todavía ni siquiera eso. de la OEA, es la intervención norteamericana, porque ellos avanzaron y no le quedó más remedio a los constitucionalistas que replegarse hacia la zona colonial. Porque era el lugar más seguro para poder estar vivo la insurrección de abril. Pero Ramón, recuérdate que los americanos trazaron una trocha en el centro que se llamaba, qué sé yo qué, no recuerdo cómo se llamaba, pero hicieron una trocha donde de un lado quedaba uno y del otro lado el otro. Sí. Ya no se podía avanzar. Y en algunos lugares que se le quedó suelto, hicieron lo que fue la operación limpieza en los barrios norte de la capital. Está mezclando una cosa que fue un genocidio. Tú te estás adelantando. Crímenes de guerra practicados. No, tú te estás adelantando. Exacto. Primero, ante la OEA, quien
quien abre las trochas y avanza es la fuerza norteamericana, ni siquiera estaba la OEA. Claro. Ellos lo meten El después. cordón de seguridad se llamaba. Cordón de seguridad. Que llegaba hasta por donde está en el lado de la Independencia, por donde está hoy la clínica de Abel González, por ahí estaba. Ese era el último comando en esa área. Pero evidentemente el pueblo dominicano, por ejemplo, no se sumó en lo que yo aprecio como debió integrarse. Santiago se volvió buchipluma nada más, que los guardias iban a entregar las armas. Creo que estaba de coronel aquí en Santiago, déjame ver, Valdés Hilario. Todavía existía donde está hoy la policía, era la Fuerza Aérea. La base aérea estaba ahí. La base Claro. aérea. Y entonces se armaba ese pugilato que si venían a atacar, yo me recuerdo que vi las primeras bazucas en la esquina del hoy antiguo Palacio de Justicia, pero la sacaron los guardias. Y donde está la oficina del licenciado que tiene un nombre italiano, Aníbal Campaña, ahí instalan dos bazucas, de que por si venían con tanques y cosas. Pero al final eso no se produjo. Que si eso se produce, si Santiago se suma al levantamiento, no está todo concentrado en Santo Domingo. El CEFA lo Lo abortó. otro es El CEFA lo abortó, porque incluso interrumpió una caravana que venía desde la capital precisamente a tomar posesión de la base aérea y de la fortaleza San Luis con acuerdos. Sin embargo, hubo llamadas, hubo decisiones de parte del CEFA que hicieron que su gente aquí en Santiago se rebelaran y que no permitieran que los constitucionalistas tomaran posesión de la plaza. el otro elemento fundamental que fue limitando el campo de acción de influencia de la Guerra de Abril fue en Macorís, en la ciudad, la hoy alborotada por el coronavirus, San Francisco de Macorís, que allí no se produce un levantamiento en apoyo a la revolución y fueron prácticamente asesinados porque los sorprendieron en el lugar donde estaban recluidos para en horas de la mañanita de la fresca atacar a la fortaleza. Alguien chivateó y se le adelantaron los guardias. Eso trae como consecuencia que muchos de ellos murieran y que muy pocos se salvaran. En esos dos hechos prácticamente frenan la expansión de la Guerra de Abril, porque si Abril hubiera estado en varios pueblos, no es verdad que es tan fácil ocupar una zona más pequeña como era la ciudad capital y concretamente la zona colonial. Desde el punto de vista militar. Las cosas de la vida, quizá eso fue lo mejor, porque Estados Unidos estaba dispuesto a invadir al país entero, a tirar todos los marines, sacarlo de Vietnam y traerlo para acá. Recuerden que eso era muy poco tiempo después del lanzamiento de Fidel Castro, la toma de La Habana por Fidel, y que eso tenía miedo Estados Unidos de que aquí pudiera nacer otra Cuba. En realidad ellos no estaban perdidos, porque incluso se decía que los grupos de izquierda de República Dominicana eran quienes estaban dirigiendo la revolución de abril. Entonces ellos no podían darse ese lujo de permitir que se le fuera de la mano el poder acogotar y estrangular ese movimiento peligroso para ellos. Pero yo pienso que ahí hay un salto, porque cuando tú hablas de que se decía, que se pensaba, evidentemente que el movimiento surge en las propias filas militares, que no eran considerados comunistas. Lo que se trataba de impedir, pero dame un segundito, lo que se trataba de impedir era el retorno del profesor Juan Bosch al poder, que él señalaba así a Juan Bosch, se le señalaba, aunque lo rompió el mito con el debate con el padre Láutico García, de que Juan Bosch era comunista. Y eso era lo que se trataba de impedir. Pero mira, una de las acciones que yo entiendo... Con permiso, Atahualpa, con permiso. Pero que tiene pila nueva el amigo. Con permiso, Atahualpa. En realidad,
fue una división de las Fuerzas Armadas lo que inicia. Pero la creación de los comandos y la organización del pueblo lo hizo la izquierda. Eso no lo hicieron los militares. Y Estados Unidos no es pendejo. Ellos tenían la información, como siempre la tienen. Obligaron a dar las armas. El 14 de junio, el Movimiento Popular Dominicano, el PSP, están formando comandos allá. Ellos no son ninguno pendejo. Tú sabes que siempre han estado al día en las informaciones. Inclusive la izquierda obligó a los militares a que repartieran las armas, pues ellos no estaban en un principio en dárselas, incluido las figuras más de más alto rango, entendían que no debían darle las armas al pueblo, pero eso cambió ese panorama y la gente se integró, porque en el principio, 24 en principio, otro detalle, Atahualpa, es que la gente creía que eso era un gancho. Y ahí es donde surge Peña Gómez y anuncia, creo que en Radio Guarachita, que es un movimiento para el retorno a la constitucionalidad conculcada en 1963. No, ahí hay un hecho que tú lo señalas, pero donde surge la proclama y que empieza la gente a creer que las cosas van en serio es cuando el coronel Hernando Ramírez le ordena a La Chapelle, al capitán La Chapelle, que tome la Voz de Santo Domingo, la emisora Voz de Santo Domingo, y le entrega inclusive creo que fue un FAL con 100 municiones y pertrechos para que habitualle a los que le van a acompañar en esa misión. Y eso se produce el mismo 24 de abril, a eso de la 1 de la tarde. Eso es lo que marca la proclama del lado constitucionalista. Desde ahí es donde Peña Gómez hace la proclama, es la Voz Dominicana. Es la Voz Dominicana. Radio Santo Domingo Televisión. Es Radio Santo Domingo. Es decir, pero cuando él hace la proclama, es que la gente comienza a reaccionar y decir, no, ya esto es una cosa política a favor de Juan Bosch. Porque al principio se creía que era un pleito intracuartelario. No estaba claro de que era el retorno. Estoy hablando como las informaciones primarias. Cuando se toma Radio Santo Domingo, que después es bombardeada y Peña Gómez interviene, es que entonces comienza a tener un giro de participación de los sectores progresistas y del propio PRD a que se integraron. Los comandos vienen un poquitico más después, porque, como dije al principio, la resistencia de los militares de que el pueblo tuviera armas, le tenían un cierto cuco, para decirlo en una palabra muy de nosotros. Y la izquierda... Vamos a ir a publicidad un momentito y regresamos con más del contenido para el día de hoy, que yo creo que el programa no va a dar para todo lo que tenemos como contenido con nuestros amigos televidentes. Por favor, quédese con nosotros. Atahualpa, aprovecha esta pausa para que busque el himno de la revolución. Señor, pero espérese que usted está dirigiendo la orquesta desde lejos y el bastón está aquí. Póngamele un pedacito del himno de la revolución para irnos a publicidad. Ya eso está hace rato preparado. Dele. Tú eres peligroso, Atahualpa. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios del reclamo. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la
porque la esperanza ha sido nuestro mejor camino. Y lo hemos construido juntos. Unidos, nada nos detiene. Porque en los momentos difíciles hemos creído, como buenos dominicanos, en la fuerza de la unidad y la hermandad para superarlos. Porque somos un país hermoso, bendecido, solidario, aferrado a la fe y a un mejor porvenir para nuestra gente. Seguiremos adelante, porque has confiado en ti, en nuestra nación y en los demás. Apostando a la conquista de un nuevo amanecer. Hoy seguimos a tu lado y lo haremos mañana y por siempre. Siempre. A las 6 de la tarde, el reloj marca las 18 horas para dar entrada a Ramón de Luna. Señores, qué interesante este cable que viene de Roma, capital de Italia. Y Darío Fernández. Ya el New York Times se hizo eco de esa noticia, de toda esa basura. Con la información veraz, la opinión independiente y sin cortapisas, con la experiencia y seguridad de una trayectoria reconocida en el país. Ramón de Luna y Darío Fernández a las 18 horas. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Boreal Televisión, Voz Dominicana. Desde el seno del hogar podemos forjar una sociedad basada en valores, inculcarles con el ejemplo a nuestros hijos la importancia de fortalecer el amor por los demás. Un hogar donde se practique la tolerancia, el perdón, la honestidad y el respeto es escenario perfecto para cualquier ser humano alcanzar el éxito. Demostremos nuestra lealtad y honestidad en el trabajo, el hogar, en la escuela y en todo el accionar de nuestras vidas. Anhelamos un mundo de paz, equidad y justicia. Pero para eso debemos actuar con responsabilidad y así lograr la libertad que soñamos. Un mensaje de Ferretería J. Celeste, líder en servicios. Bueno, estamos de regreso y complacimos a Danilo y a todos nosotros con el himno a la revolución. Pero pónmelo de fondito ahí, de fondito. Sí, para que no sea palo seco. Pero yo creo, Atahualpa, que mire, todos yo puedo recordar, yo tenía varios, yo era mucho más joven que ustedes en ese momento, más niño, pero estaba en la zona caliente, Barahona 182, casi esquina Manuel Ubaldo Gómez, en el patio de Radio Santo Domingo, que era Radio Televisión Dominicana y que todavía está en el mismo lugar. Así es. Así que si debo advertir, mi memoria es muy buena, tendría que advertirlo a los dos, porque había inclusive en la esquina un colmado que posterior a la revolución, si mal no recuerdo, era el colmado de Don Pepe, que amanecía todos los domingos con canciones de Charles Aznavour y la canción que cantaba Rafael Colón, que no recuerdo. Luna sobre el Jaragua. No, creo que se llamaba, la gente la bautizó como Muchachita que es de Quisqueya, ya no llores muchachita quisqueyana. No llores muchachita quisqueyana, esconde tu dolor. Por ahí sí. Algún día volverán las campanas en tu nombre reclamando libertad. No recuerdo cómo se llama esa canción, pero la voy a buscar para ponerla, porque se asoció de alguna manera a la revolución de abril del 65. Y era, o sea, uno se identificó como con esa canción que, si mal no recuerdo, el autor es Aníbal de Peña.
O Aníbal de Peña es el autor del himno. El autor del himno de la revolución. De la revolución, pero no recuerdo de quién es esa canción que interpretaba Rafael Colón, que voy a ver si me da tiempo para buscar un pedacito de eso. Mira, yo creo, Atahualpa, que todos estos comentarios deben tener, qué sé yo, un objetivo. Todo eso se dividió la familia dominicana y sufrimos la intervención afrentosa, desgarrante del territorio nacional por un imperio extranjero. ¿Qué fue lo que provocó todo eso? Ese desangre de la República Dominicana entre hermanos y que un invasor muy poderoso viniera a hollar con sus botas el suelo patrio. El golpe de Estado a Juan Bosch. El irrespeto a la Constitución de la República. Ese debe ser el mensaje, que eso no se puede tocar, con eso no se inventa. Aquí le gusta mucho inventar y a veces no se recuerdan, no asimilan las experiencias. Yo creo, y creo que nadie está en desacuerdo, que todo lo que estamos hablando lo provocó el irrespetar la Constitución de la República que amparaba la voluntad del pueblo dominicano el día 20 de diciembre del año 1962, cuando eligió a Juan Bosch como presidente de la República. Pero precisamente, lo dije de un principio, sectores oligárquicos, una franja de la iglesia en donde estaba Láutico García y otros, una franja política que entre los otros estaba el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón, esa gloria de la investigación histórica, que era el presidente del partido Alianza Social Demócrata. Todos se confabularon para hacer ese golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch y esa oligarquía que se enquistaba en la Unión Cívica Nacional. Recuerde usted que quien hace el emplazamiento a que se entreguen los militares que estaban conspirando era el triunvirato, que ya no era triunvirato. Era de dos. Duovirato. Lo encabezaba Don Enrique Cabral. Y la noche del 23 de abril emplaza a los militares insurrectos a que se entreguen, si no a las 6 de la mañana lo iba a ordenar un asalto al 16 de agosto. De ahí es que en la madrugada ellos se desplazan hacia la ciudad para no verse concentrados en el campamento por temor, desde el punto de vista de la estrategia militar, a que estuvieran concentrados en un punto. Y eso, ahí comienza la guerra de abril o la insurrección a expandirse. El otro elemento es que es desde una problemática nacional que tiene como epicentro el golpe de Estado del profesor Juan Bosch, dice dos cosas. Primero, los grandes hechos dominicanos que trascienden la historia desde el punto de vista social y político son reacciones tardías. Me voy a referirme. Nosotros, eso es históricamente, voy a hacer varios hechos así en picadillo. El pueblo dominicano reaccionó 22 años después de la ocupación haitiana, en 1842. El pueblo dominicano, fruto de la anexión y con los gobiernos restauradores, reacciona 3 años después. Luego del golpe de Estado, el profesor Juan Bosch reacciona 2 años después. Nosotros tenemos una tendencia a la reacción tardía en el efecto histórico y de impacto social. El otro es que al producirse la intervención norteamericana bajo la excusa de que se iba a salvar vidas, entre ellos ciudadanos extranjeros norteamericanos, y para evitar el avance del comunismo, el embajador de aquel entonces, que era Taple Bennett, dice que recibió una carta
del coronel de San Isidro, que nunca me he extrañado por qué fue él y no Wessing, Benoit, quien le dice, estamos perdidos. Si ustedes no intervienen, aquí se va a meter el comunismo. Y es lo que se toma de excusa en el gobierno norteamericano para ordenar la segunda intervención, que no es la segunda, es la segunda en el siglo XIX. Ya en 1880 o 90 hicieron un desembarco por Pajarito. Es decir, los norteamericanos han y ocuparon a intervenido. Samaná también, cuando a ellos les interesaba. También ocuparon a Samaná. Pero ya era un arreglo que habían hecho ahí con el gobierno de Buenaventura Báez, Sí. para sacar negro de Estados Unidos, y recluirlo en Samaná y Sánchez. Que nos salvó el senador Charles Somers. Charles Somers. Y su hijo, el descendiente de Charles Somers, también era senador cuando se produjo la ocupación norteamericana de 1916 al 24, y fue también la voz de disidencia en el Senado norteamericano para que se desocupara el país. Como siempre, la corrupción ha estado presente desde el Estado. Hay que decir que había una empresa que importaba vehículos y traía los vehículos Austin, y el país estaba lleno de vehículos Austin, y la promoción era cuéntelos Austin. ¿Quién lo traía? Rick y Pellerano. Donald Rick Cabral. Donald Rick, que era el jefe del triunvirato. El otro elemento es económico. Recuerdes el contrato que hizo el profesor Bosch para la construcción de la presa de Tavera, me parece, que es la Overseas. Ajá. Que ahí también era de capital inglés, y ahí también lo boicotearon, todo ese tipo de cosas, y le dieron una manipulación. Y entonces eso trae como consecuencia que los intereses norteamericanos entendieron que a ellos se les excluyó y que ellos debieron ser los constructores de la plaza de la presa de Tavera. Pero el ovejo este viene raro. Mira, se va a hacer negocio con Inglaterra, cuando eso debe ser nuestro. Denme una oportunidad para aportar un dato histórico y corregir algo que Cabral dijo ahorita y que lo tenía pendiente cuando mencionó a Radio Guarachita. Sí, fue un lapsus mío. Sí. Un lapsus o un sosus, como dice un amigo mío. Ustedes recordarán que hablé de que el capitán le había el coronel le había ordenado al capitán Lachapelle que tomara a Radio Santo Domingo. Eso fue como a la 1:30 de la tarde. Se le informa al doctor José Francisco Peña Gómez, que era el que realizaba el programa Tribuna Democrática. Tribuna Democrática a la 1:30 de la tarde, y que era un toque de queda. Ese programa Tribuna Democrática, yo no sé si todavía existe, pero antes era una audiencia obligada a esa hora. Y el doctor Peña Gómez, que transmitía ese programa de 1:30 a 2 de la tarde en radio comercial, que no era la cadena comercial era todavía, sino radio comercial. Transmitía HI9B, dame un segundito, Danilo. Entonces, a Peña Gómez, al conocer la información del levantamiento de los militares y lo que está pasando en el campamento 16 de agosto, da la información y llama a la calle, a la gente, a lanzarse a las calles, al pueblo, para respaldar ese movimiento constitucionalista. Y es ahí donde a las 2 de la tarde entonces Lachapelle, con los civiles que ya se habían lanzado a la calle por la incitación del doctor Peña Gómez, llega a Radio Santo Domingo y toma las instalaciones. Ahí ya alrededor de Radio Santo Domingo, en la Barahona con... caramba, se me escapa el nombre, que es la calle que le pasa por el frente a Radio Televisión Dominicana.
Ya ahí la está. San Martín. Perdón, no, la San Martín está es paralela a la Barahona. Y la Manuel Ugaldo Gómez es la de atrás, pero la de adelante, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Pero ahí cuando llega la Chapelle a Radio Santo Domingo para cumplir la orden de tomar la emisora oficial, entonces ahí se encuentra con Tomás Puyol y Zanavia, con don Pedro Pérez Vargas, se encuentra con José Antonio Núñez, con Rafael Corporán de los Santos. Estaba también este locutor que se identificó por muchos años, el estilo y elegancia, Tito Campuzano. Estaba, si mal no recuerdo, estaba Freddy Vera Mario Báez Asunción estaba Mario ahí Báez. también, estaba Luis Armando Asunción, José Antonio Núñez, o sea, y también estaba en ese grupo que estaba alrededor de Radio Santo Domingo, que hoy es Radio Televisión Dominicana, el cantante y locutor de esa época, el magistrado Fernando Casado. Ahí es que viene la toma de Radio Santo Domingo y la confirmación de que se estaba produciendo ese movimiento. El llamado de Peña Gómez a que el pueblo tomara las calles. Ahí es que le da veracidad. La gente creía que era un gancho. Perdón, ahí la primera incitación del doctor Peña Gómez, la invitación, vamos a decir así, del doctor Peña Gómez, o la arenga revolucionaria, se produce primero en radio comercial en el programa Tribuna Democrática. Ahí es que surge el mensaje primero que ya había recibido el doctor Peña Gómez por las informaciones que le había dado, si mal no recuerdo, un capitán de la Fuerza Constitucionalista. Sí, pero cuando toman a Radio Santo Domingo, ya estamos hablando de una emisora a nivel nacional e internacional, con mucho más fuerza. Recuérdate que La Voz Dominicana, dirigida por Petán, era un tronco de emisora que en realidad recorría todo el territorio nacional en una sola frecuencia, sin relevo. Pero mira, sería interesante Tribuna Democrática, hay que hacer honor a la verdad. Era de los Brea Peña, que eran PRDistas. Por eso era que se transmitía Tribuna Democrática por ese medio. Y es bueno resaltar la entrega que tenían los Brea Peña para que eso se diera y que se mantuviera en vivo Tribuna Democrática. Pero la locución de Peña Gómez es la que le da al pueblo la seguridad que eso no era un gancho, porque la gente estaba bronca. Hasta que Peña Gómez no habló, no se integraron las masas. Claro, ahí también se aprovechó la izquierda, como dice Danilo. Digo, este es el momento. Claro. Pero la guerra, la insurrección de abril, concentrada en 30 cuadras, toma un giro de guerra patria, de liberación, a partir de la intervención norteamericana. A partir del 28. Del 28. Ya adquiere no solo una connotación de defensa a la nacional, sino que es un portaestandarte de la lucha de los pueblos del mundo contra el colonialismo, contra el imperialismo. Eso están ahí los discursos famosos entre otros, de Fidel Castro en apoyo a la insurrección de abril. Están las intervenciones en la ONU. Es decir, el país adquiere una notoriedad más importante en ese entonces. Óiganlo bien, que Vietnam, que ya estaba los norteamericanos descuidaron a Vietnam por lo importante que era el levantamiento de aquí. Y que la división que vino aquí, la 95 aéreo transportada, pereció la mayor parte en Vietnam, porque de aquí solo llevan a Vietnam. Esa es una situación que hay que verla dentro del contexto histórico de que la guerra de abril adquiere ya una dimensión internacional a partir de
intervención, la segunda intervención norteamericana en el siglo XIX a República Y el Dominicana. pueblo dominicano debe sentirse bien, porque aunque habían países de Latinoamérica que hicieron causa común con los norteamericanos para formar la Fuerza Interamericana de Paz, otros países de América Latina que no estuvieron en la FIP dieron su respaldo al pueblo dominicano y lo alentaban a que consiguiera lo que necesitaba, que era suyo, que era la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. Pero mira, de ahí, de esa concepción que desde un principio tenía el doctor Fidel Castro Ruz, es que sale justamente la frase aquella que se acuñó cuando él bautizó a República Dominicana como el Gran David del Caribe. Y se refería evidentemente a la lucha que había tenido el pueblo dominicano contra los diferentes imperios, comenzando por el imperio que si usted quiere lo califica como usted lo entienda, pero el imperio español en la restauración, los franceses por otro lado. Yo creo que con los únicos que no hemos peleado son con los ingleses, Cabral. Sí, sí, Los ingleses nos invadieron varias veces. y fueron derrotados. Bueno, con Pen y Venable. 1605, la invasión de Pen y Venable. Y el ladronazo también de Sir Francis Drake. De Francis Bueno, Drake. pero ese era un corsario, ya será Pero el corsario es un mandaero del imperio. Pero ungido de caballero por Inglaterra. No, porque venía de la alta clase inglesa. Sir Francis Drake. Pero Pero ahí surge esa famosa frase. Pero también, mira, hay un hecho que es importante que surge y pareciera que también se ha aislado un poquito. El cuerpo rana, de hombre rana, se conoce, se lanza, se forma el 24 de abril, justamente. Esa era una fuerza élite, Sí, que pero la ahí preparó el gobierno de Trujillo. Estaban en donde está hoy la Armada, allá de aquel lado. Sí, cuando yo digo surge, es que se conoce de manera pública porque hay una proclama que inclusive el primer comandante de la Fuerza Aérea no fue Montearache, de los hombres ranas no fue Montearache. Montearache fue declarado desertor en un aviso donde se le buscaba vivo o muerto. Pero el CEFA. Y en ese momento se estaba comandando la fuerza de hombre rana, este capitán de fragata, no sé si Cabral recuerda. Un italiano, el nombre. No, esos fueron los fundadores. No, tú estás hablando Elio Capocci y Riverier. Estoy hablando del capitán Octavio Pérez Mota, si mal no recuerdo, Mota, que era entonces en ese momento el jefe de los hombres rana. Luego es que Capocci fue de los que los entrenó. Estaba aquí desde Trujillo. Elio Capocci fue miembro del cuerpo de hombres rana en la Segunda Guerra Mundial de los italianos, que le dieron muchísima baja a la Armada inglesa, porque se le pegaban alrededor de un barco, venían silenciosos y le ponían cargas explosivas y abusos. Es decir, ese fue un cuerpo temido, pero de un alto entrenamiento. Y Elio Capocci, que murió en el asalto al Palacio Nacional, junto con Riverier. Donde murió Fernández Domínguez. Y donde murió Fernández Domingo, que quería hacer una hazaña con esa toma, porque veía que el palacio representaba el poder, simbólicamente hablando. Pero en los hombres rana tampoco estuvieron en el inicio. Se integran porque entre Montearache y el jefe del CEPA, Wessing, había una disputa personal, como la existía entre Wessing y Camaño. Camaño estaba asignado no al ejército, lo tenían en una base, primero en Baní, después estaba en la de Sanssouci.
Así es que se va tejiendo la historia, porque aquí entra también el problema personal, el trato entre los militares de alto rango que tuvieron disputa en el momento en que se da el levantamiento en el cuartelario del campamento 16 de agosto. Fíjense Dice la ustedes gente, por fin que apareció un programa que no jode tanto con el coronavirus. Por fin. Había que mencionarlo. Ahora, la pregunta que uno tiene que hacerse, ¿cuáles son los objetivos de la guerra de abril? ¿Qué trae como consecuencia? La vuelta a la eso es constitucionalidad lo que sin debiéramos ir perfilando desde el punto de vista no de la cronología histórica, sino del impacto social y político que pudo originar la guerra de abril. Primero, la desbanda de los militares. Una parte los sacan fuera del país, incluido Camaño, que tuvo que irse a un cargo diplomático en Londres. Una gran parte de los hombres rana y militares constitucionalistas, no de alto rango. Yo lo conocí en Nueva York ya, trabajando en factoría, pero lo sacaron. En la persecución a la izquierda, todo eso vino acompañado, claro, estábamos en el proceso de guerra de abril. El que Joaquín Balaguer tomara el poder el 1 de julio de 1966 trae como consecuencia el recrudecimiento de la persecución a las principales figuras de la guerra de abril y en particular el golpeo a la izquierda en todos los estamentos de dirección de ella. Porque aquí, Cabral, que después hubo una cacería. Una cacería abierta. Oigan bien, aquí empezó la Operación Cóndor. La Operación Cóndor empezó aquí, esa que acabó con los Tupamaros. Aquí se inició, aquí fue el ensayo. Y que creó grupos paramilitares en distintos países de América Latina. Es más, yo voy a buscar aquí una foto histórica que está Camaño caminando en el Conde y al lado hay, a pocos metros, hay un periodista norteamericano. Oigan esto, eso se supo después. Guillado de periodista, obviamente, que era de la CIA y estaba chequeando todos los pasos y tomando fotos. Mucha gente de esa, cuando fueron al consulado, que yo, vea usted aquí. Oye, hasta dónde llegó eso. De manera que se da esa máxima romana de ay de los vencidos. ¿Y quién eran los vencidos? Los que se hicieron insurrectos en la guerra de abril. En un gobierno como el de Joaquín Balaguer, que dicho sea de paso, le dijo al Departamento de Estado cuando lo contactaron en la administración del presidente Johnson: yo no hago el trabajo sucio, háganlo ustedes, a mí me dejan la parte política. Eso está en las minutas de... Se hizo el plan y cayó como anillo al dedo. Y porque además, otro detalle, hablando de Balaguer, en la conspiración inicialmente estuvieron un sector de Balaguer, que eran los de San Cristóbal, los Montá, los guerreros, que tenían alto rango, que cuando vieron que se le dio las armas al pueblo, se mandan. Y no participaron de ahí en adelante. Pero en la conspiración original habían estamentos militares que respondían al reformismo, a Joaquín Balaguer, porque ni siquiera era reformismo. Dilo claro, al trujillismo. Al trujillismo. Por eso dije, mencioné a los Montaz. Y esa gente, cuando vieron que tomó un giro de participación popular, entonces se apartaron, muchos se quedaron al margen y otros se fueron a favor de Wessing y Wessing en el CEPA. Estas son parte de la intrahistoria que uno va develando en el desarrollo
de un acontecimiento histórico, porque a veces hay cosas que uno no la percibe de una manera clara y por qué se dan esa realidad. De manera que la Guerra de Abril produce una especie de dictadura, de persecución, de negamientos de derechos democráticos en el pueblo dominicano y un robustecimiento porque hubo una repartidera con el poder de beneficio a una franja de la oligarquía dominicana que todavía ha estado presente desde nuestro inicio, que se ha opuesto, que como dijo Duarte, eran malos dominicanos. Eso han estado como una constante. Lo que siempre he reprochado, y aunque tú hablabas de las reacciones tardías siempre del pueblo dominicano, bueno, 22 años después fue que reaccionó, pero no deja las cosas pendientes, las resuelve, tarde o temprano las resuelve. O sea, el dominicano tiene la tendencia a lo que es la famosa frase nuestra: me jactaron ya. No, y ya, también hay que entender que ese tipo de movimiento tiene que madurar. Pero sobre todo, mira, Cabral, hay que hablar también de que primero la interrupción del gobierno democrático del profesor Juan Bosch, el más democrático de todos. Segundo, que genera el levantamiento de abril, luego la intervención norteamericana, la segunda intervención del siglo XX, el retorno de Joaquín Balaguer ya como presidente electo, mientras Juan Bosch tuvo que trancarse. Balaguer hizo campaña por todos lados, ustedes recordarán eso, pero eso es un capítulo. Y un dato importante, Atahualpa, con permiso, un dato importante. Se celebraron esas elecciones con el país invadido por los norteamericanos, que no querían a Bosch. Ese retorno de Joaquín Balaguer, que había sido presidente a la caída en el periodo en que cae Trujillo, ¿verdad? En la muerte de Trujillo. Retorna Balaguer ya al poder como presidente electo. Y cuando tú señalas el tema de la repartidera, innegablemente que Balaguer tuvo que navegar con todos esos sectores, darle la ración del BOA a cada uno, bregar con la misma división que quedó dentro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, cuando prácticamente se construyeron casi cascos. Por un lado estaba Nivar Seijas, por el otro lado estaba Enrique Pérez y Pérez, por el otro lado estaba Bisonó Jackson. Aquí en el Cibao, en la línea, estaba el jefe tuyo de Mao. Posteriormente el general Carlos Jaques Olivero. Todo eso tuvo que manejarlo el presidente Balaguer en ese momento, y por supuesto la purga ordenada por el Departamento de Estado norteamericano, que yo nunca he sido partidario de usar la palabra, por eso la puse entrecomillada, la famosa purga, donde hubo una persecución de todo lo que oliera a la gesta de abril y sobre todo al famoso comunismo de aquella época de izquierda. Y surgen a partir de esos movimientos figuras trascendentales en la izquierda dominicana que jamás pudieron haber sido imitadas con el valor y con la formación que tenían, como era el caso de un Amin Abel, como era el caso de el Moreno Maximiliano Gómez, como era el caso de Henry Segarra, de todos los que se constituían en una pléyade de la juventud dominicana que fue sacrificada justamente bajo ese gobierno del doctor Balaguer, que, como dice Cabral, no era yo no hago el trabajo sucio, yo hago el trabajo político. Pero bueno, tenemos que ir a una pausa, complacemos a Danilo de nuevo y nos vamos como entramos, con el himno a la Revolución del 65. A luchar,
a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los dobles principios, se reclama la constitución, descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, destruyendo la patria. Como hermanos de Duarte luchemos, bella bella en el rito encarnó, si Juan Sánchez Armado venceremos como luchador, nos quedamos cruzados vaqueros, por senderos de gloria y honor, y otra vez algo venceremos, y otra vez algo seremos. Porque la esperanza ha sido nuestro mejor camino. Y lo hemos construido juntos. Unidos, nada nos detiene. Porque en los momentos difíciles hemos creído, como buenos dominicanos, en la fuerza de la unidad y la hermandad para superarlos. Porque somos un país hermoso, bendecido, solidario, aferrado a la fe y a un mejor porvenir para nuestra gente. Seguiremos adelante porque has confiado en ti, en nuestra nación y en los demás. Apostando a la conquista de un nuevo amanecer. Hoy seguimos a tu lado y lo haremos mañana y por siempre. Siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Vive el lujo a tu manera con Colección de Lujo Experience. 15 ganadores podrán ganar viajes a destinos de lujo y hasta 3 millones de pesos en efectivo. Participa en los sorteos quincenales canjeando 10 puntos y demás por un boleto. Los productos patrocinadores te dan boletos adicionales y tu tarjeta 5 duplica tus chances de ganar. Participa y elige el lujo que quieres vivir. La Sirena Superbola.
Bueno, muchas gracias a don Ramón Cabral y a Danilo Basilio por esta cátedra de la guerra de 1965, que hoy cumple 55 años, la revuelta de abril, como otros prefieren llamarla. Yo prefiero llamarla la guerra patria. Y entrando en otro tema, porque ya vamos a despedir a Mañana Boreal, y hay algunas personas que nos han estado hablando de la conversación que sostuvimos con el doctor Juan Vargas en esta misma semana aquí en el programa Café con Leche. Y para esas personas y otros que no pudieron verla, pues vamos a colocar un poquito más adelante esa entrevista que le hicimos al doctor Juan Vargas en el Café con Leche. Pero en esta semana se ha hablado mucho de la inauguración de lo que se conoce como el C5I, que es el centro de comando, de inteligencia y que de las fuerzas del Ministerio de Defensa, y que se ha aprovechado toda esta tecnología que se ha desarrollado desde el Ministerio de Defensa para integrarlo a la lucha contra el coronavirus. Vamos a ver este corto que preparó la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República para que la gente sepa qué es realmente el C5I del Ministerio de Defensa, que Danilo habló del búnker que alguien en la capital había mencionado, que era lo que se estaba construyendo. Vamos a verlo para que ustedes tengan una idea de qué es esto. Algo ha cambiado en nuestro país, en nuestras calles, en nuestra frontera, en nuestras costas, en nuestro espacio aéreo, en nuestros recursos naturales y también en nuestro ciberespacio. Ahora, todo nuestro territorio es más seguro gracias al nuevo puesto de control de las Fuerzas Armadas C5I, que coordina la seguridad de todo el país desde un solo lugar. Protección, vigilancia, coordinación y eficiencia como nunca antes. Ministerio de Defensa, siempre al servicio de la patria. Bueno, ese es el documental que les hacía referencia. El documental no, una pincelada que de manera sucinta, que ha preparado el Ministerio de Defensa, la Dirección de Comunicaciones del Gobierno Dominicano, para que más o menos la gente tenga una idea de qué es el C5I, que tanto se ha mencionado en esta semana, a partir de su inauguración por el presidente de la República, casi al cierre de esta semana. Yo creo que es un salto cualitativo importante para la defensa y la seguridad de la República Dominicana. Esa unidad, yo creo que sí. Atahualpa, en cualquier pueblo del país que esté ocurriendo algo, desde ahí se ve en vivo, en tiempo real. Y por suerte también, o sea, que a manera que se vaya ampliando el servicio del 911 a las provincias que faltan todavía, y que esta pandemia ha detenido algunas terminaciones que se suponía que ya para esta época podían estar integradas otras provincias, otros pueblos de otras provincias, pues se integrarán también todas estas cámaras a este centro C5I. Mira, finalmente, de mi parte, porque vamos a ir al Café con Leche con el doctor Juan Vargas, me voy a complacer yo, porque voy a poner justamente la canción que hacía mención ahorita, que interpreta Rafael Colón, y que cada vez que uno la escuchaba como que se le querían salir las lágrimas. Así es. Y que la gente, reitero, la bautizó como No llores muchachita quisqueyana. No recuerdo exactamente el título original de la canción, pero creo que así se puede conseguir en YouTube o con cualquier otro buscador para que la escuchen, porque era algo como que le removía las fibras más íntimas a los dominicanos cada vez que escuchaba esa canción en la voz de Rafael Colón. Pero déjeme hacer una acotación. Eso no fue para la guerra de abril, eso fue post muerto Trujillo.
que Rafael Colón grabó esa pieza musical y se quedó como un himno nacional, prácticamente. Sí, pero se oyó mucho para la conflagración interna de la República. Y se asoció mucho a la Revolución de Abril. Sí. Bueno, pues despedimos Mañana Boreal. Por ahora hemos concluido otra semana sanos, o sea, en salud, gracias al Dios Todopoderoso por habernos permitido cumplir con esta semana. Y esperamos seguir con otras muchas semanas más compartiendo con nuestros amigos televidentes, tanto de República Dominicana como del resto del mundo. Jóvenes. Abur, abur. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Que disfruten mucho. No vayan a muchos restaurantes y a muchos lugares. ¿Cuánto vamos a extrañar durante mucho tiempo la vida normal? Porque todavía ya nos juntaremos. Todavía nos quedan un par de meses sin que esta vida normal retorne a los dominicanos, y no solo a los dominicanos, sino al mundo, que creo que no va a ser el mismo antes que el coronavirus. Despedimos Mañana Boreal con esta canción de Rafael Colón. A mí me resta decir buen fin de semana a todos. Nos vemos. Así es, buen fin de semana. Nos vemos el lunes. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más, que otra vez volverán a tu ventana las canciones de antaño a resonar. No sufras, campesino de mi tierra, oculta en el arado tu ansiedad, que algún día en el surco de tu siembra una rosa de amor florecerá. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y oirás las campanas de tu iglesia repicar anunciando libertad. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más y oirás las campanas de tu iglesia repicar anunciando libertad, repicar anunciando libertad. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.